Esto, además de haber sido obispo de 2 sedes y administrador apostólico de otra, y eso, por lo tanto, obispo emérito, tiene una larga trayectoria intelectual que empezó en el Nacional Buenos Aires, continuó en la Facultad de Ingeniería en la época de Fernández Long, y estudios no completados, pero que evidentemente han contribuido a su conformación intelectual. Y además, en cierto modo, diríamos, es un hombre de dos mundos, porque no solo pertenece a la Iglesia, donde ha desarrollado su vida, sino que también pertenece al mundo de la sociedad civil y política argentina, donde su presencia ha pesado en momentos a veces decisivos, como ocurrió con el diálogo argentino en el año 2002, y donde todavía esperamos seguramente habrá de dar frutos en situaciones de crisis como las que estamos acostumbrados a permanecer, desgraciadamente. Así que lo recibimos para escuchar su comentario sobre la encíclica reciente, Fratelli Tutti, que de alguna manera complementa, se puede decir, la Laudato Si, porque una hablaba de la casa y la otra habla de los habitantes de la casa. Así que lo dejamos a Monseñor Casareto con esta introducción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. ¿Está todo en orden? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, muy bien. Bien. Miren, esta es una encíclica difícil. Vamos a empezar por ahí. No es una encíclica fácil de leer. Yo la tuve que leer 3 veces. Y evidentemente, la primera recomendación que hago es que ustedes vayan haciendo una lectura, cada uno de los que están interesados en esto, para ver qué puntos son los que más resaltan al interés de ustedes. Porque es una encíclica que, diríamos, tiene una acumulación de conceptos muy nutrida sobre distintas temáticas. Yo lo que voy a hacer es resaltar algunos aspectos que a mí me han impresionado más y que creo que nos pueden impresionar más a los argentinos. También les diría esto, no hay que mirar o leer esta encíclica con una mentalidad solamente argentina, porque el Papa escribe para todo el mundo y evidentemente a nosotros nos va a interesar más aquellas cosas que afectan a nuestra vida, pero no tenemos que tener una mirada única sobre una mirada, se puede decir así, nacional de esta encíclica, sino una mirada más bien universal. El Papa escribe para todos, este mensaje es para toda la humanidad. Bueno, lo primero que tenemos que decir, como recién me acaba de, en esta introducción, recordarnos, el Papa escribió otras encíclicas u otros documentos anteriores. Laudato Si era una mirada sobre todo el mundo, muy bien la explicación, esta es una mirada sobre nosotros, pero hay todavía un documento anterior que es Evangelii Gaudium, que es una mirada de cómo nos mira Dios a nosotros. Es una mirada desde la misericordia. Entonces, aquella encíclica, aquel documento Evangelii Gaudium, era la mirada misericordiosa de Dios sobre nosotros. Muy alentadora porque, de alguna manera, hacía hincapié en una dimensión divina que es fundamental para cada uno de nosotros. Nosotros estamos bajo la misericordia de Dios y recordarnos que la principal mirada de Dios sobre nosotros no es una mirada de juicio, sino una mirada de misericordia, fue realmente muy importante. Ahora bien, si la mirada de Dios sobre nosotros es de misericordia, ¿cuál tiene que ser la mirada de nosotros respecto de nosotros mismos? Y esto es entonces donde entramos en esta encíclica. Y el Papa va a decir, tenemos que mirarnos y tratarnos como hermanos. La clave de esta encíclica es la fraternidad. Y justamente la escribe en un momento donde el Papa dice, en este momento la humanidad está en una situación propicia para encontrar un camino fraterno debido a la globalización,
debido a la comunicación. Fíjense que esto es absolutamente novedoso, digamos, tiene 20 años de antigüedad si quieren, pero esta posibilidad de estar sabiendo en este momento lo que ocurre en China, que en este momento estén de alguna manera doliéndose de la muerte de Maradona en muchas partes del mundo, es algo absolutamente novedoso. Se debe a la globalización. Acá voy a hacer hincapié en una concepción muy interesante que yo se la escuché a un obispo en una asamblea y que en esa asamblea estaba presidiéndola justamente Bergoglio como cardenal, y un obispo dijo esto: si tomamos el famoso trigo de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, el siglo XIX fue el siglo de la libertad. Y la Revolución Francesa fue una explosión de liberación, de libertad. El siglo XX fue una búsqueda de igualdad. Incluso en las concepciones marxistas y en las concepciones fascistas, nacionalistas, y mucho más en las concepciones democráticas, había una búsqueda de igualdad. Y entonces este obispo decía, el siglo XXI va a tener que ser el siglo de la fraternidad. Fíjense que fue como, a mí me encantó esa explicación, esa visión de este obispo. Esto lo escuchó Bergoglio, no digo que esta sigla se debe a que lo escuchó Bergoglio en ese sentido, pero sí que esa explicación es interesante, porque recién ahora, con la globalización, nosotros podemos, digamos, podemos estar más cerca de concebir que un japonés y un chino, un tipo que vive en la Malasia, una mujer que vive en la Malasia, son hermanos nuestros. La globalización nos ha posibilitado esto, que los pueblos originarios que han vuelto a tener una cierta presencia en el mundo, que estaban como olvidados, y han vuelto a tener una presencia en el mundo, y que ese hombre o esa mujer de un pueblo originario sea un hermano nuestro, es una cosa de algún modo novedosa, una cosa propia de este tiempo. Por eso el Papa comienza esta encíclica diciendo que se le ocurrió en un diálogo con un imán, así como en Laudato Si tuvo un diálogo con un patriarca ortodoxo. Acá esta encíclica la escribe después de un diálogo con un imán, es decir, una persona que tiene otra concepción religiosa distinta de él, pero que descubren juntos la fraternidad que está por encima de las religiones, está en la creación. Dios nos ha creado como sus hijos y por lo tanto como hermanos entre todos nosotros. Esta encíclica va a seguir un estilo que es muy frecuente en la iglesia, que es el ver, juzgar y orar. Primero una mirada sobre la realidad, después un juicio y después una invitación a la acción. Este es el esquema fundamental. El primer capítulo sería el ver, y la verdad es que es un ver muy fuerte. Fíjense, el mismo título ya nos adelanta, se dice nubes oscuras sobre un mundo cerrado. La mirada del Papa es una mirada bastante negativa sobre el mundo de hoy. Uno puede preguntarse, ¿no? Estamos en un mundo peor que en el siglo pasado, por ejemplo, que con las guerras, la Segunda Guerra Mundial terminó con la vida de 55 millones de personas. ¿Estamos en este momento en un mundo peor que el del siglo pasado? Bueno, es una cosa discutible, pero la visión que el Papa va describiendo del mundo actual es una visión más bien negativa, ¿no es cierto? Habla de regresión, habla de un impulso al consumo ilimitado que nos va a llevar a un gran individualismo, y habla de modelos económicos donde aparece algo que acá él había insistido mucho, que es la posibilidad del descarte, que haya personas que están descartadas, porque como no intervienen esas personas, podríamos decir así, en los intercambios económicos, como no intervienen, prácticamente un descarte de esas personas, ¿no es cierto? Incluso él va adelantando, en este capítulo va adelantando lo que después va a desarrollar en otros capítulos, pero cuando ya empieza a decir, fíjense,
cuando miramos el tema de las migraciones, ya nos damos cuenta que ahí hay muchas personas que están descartadas, que es como si no existieran, que cruzan un mar, mueren en el mar y el mundo sigue indiferente respecto de todas esas situaciones y lo describe como una cosa terrible, porque evidentemente que estemos mirando lo que ocurre y no podamos encontrar una solución, bueno, esto, como yo no, fíjense, es una encíclica larga, así que yo no me voy a detener más que en una visión descriptiva de los capítulos muy genérica, después ustedes, como digo, van a tener que leerlo. Incluso dice, sin duda alguna, como positivo ha habido avances tecnológicos y científicos, pero a la vez, fíjense, con esos avances grandes, tecnológicos y científicos, aparece un deterioro moral y un debilitamiento de los valores. Y esto creo que sí, ciertamente es una descripción muy cierta. Si nosotros miramos incluso en el contexto que vivimos nosotros y en América Latina, vemos que hay una pérdida de valores. Si miramos lo que fue el continente europeo en la posguerra, ¿no es cierto?, con esa democracia cristiana que unió Europa, y lo vemos ahora, esta Europa que está desunida, que está rompiendo el mercado común, es decir, vemos que aunque haya progresos tecnológicos y científicos, hay un debilitamiento en los valores espirituales y morales. Esta es una descripción muy sencilla, muy rápida que yo hago, pero evidentemente este capítulo es un capítulo largo, ¿no? Por eso digo, son capítulos que hay que analizar más detenidamente. Segundo capítulo es donde el Papa entra a juzgar. El primero era un ver, y ahora empieza un juicio. Y entonces él dice, va a poner la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es el hombre que estaba caído al borde del camino, pasa un sacerdote, pasa un fariseo, y pasa un samaritano, que es un hombre despreciable en aquel tiempo, en la concepción judía, y es el único que se detiene. Dice, esa mirada de amor, esa mirada de amor es la que me permite ver que todo hombre es mi hermano, ¿no? Y entonces, frente a las oscuras sombras del abandono y la violencia, al servicio de mezquinos intereses de poder, de ganancia y división, nos debemos convertir todos en prójimos. Todos tenemos que ser prójimos de todos. Tenemos que expandir nuestras fronteras. Entonces, este juicio, yo diría que es central, ¿por qué? Porque es la visión del buen samaritano, me ubica que en este mundo todos pueden aparecer como prójimos míos. Todos pueden aparecer como prójimos y por lo tanto nuestra mirada tenemos que ampliarla, no tenemos que tener una mirada tan cerrada sobre el problema cercanísimo a nosotros, sino que todo lo que desarrollemos tiene que tener esta dimensión de fraternidad. Este es el juicio fundamental a la luz del cual va entonces a entrar en los próximos capítulos, que ya son el actuar. Capítulo tercero comienza el actuar. Y este es un capítulo donde va a decir, va a desarrollar que ese principio de acción nuestro estará basado en la fraternidad y en la solidaridad. Aquí retomo una concepción muy interesante de Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II fue el Papa de la solidaridad. Fíjense, ustedes recuerdan, incluso el movimiento sindical que dio origen en Polonia a la caída del régimen, era el movimiento de solidaridad. Y el Papa escribió una encíclica donde hablaba de la solidaridad y la definía, ¿no es cierto?, como el empeño firme y perseverante de trabajar por el bien común. Entonces el Papa Francisco retoma esta concepción de Juan Pablo II y en base a ese juicio que hacía en el capítulo anterior dice, la clave del trato de unos hacia los otros es el amor manifestado en fraternidad y solidaridad. Ahora bien, evidentemente, esto que nosotros decimos tenemos que tener una mirada universal,
no puede esa mirada universal desprenderse del contexto cultural en el que vivimos, ¿no es cierto? Entonces dice el Papa, bueno, en el contexto cultural en el que vivimos, en ese contexto cultural tratemos de desarrollar la amistad social. Es decir, tratemos de avanzar en un contexto de buscar cercanía, amistad, y desde esa amistad social local entremos en lo universal con una visión de fraternidad y de solidaridad. Esto es interesante, fíjense, para lo local usa el término amistad social. Para lo universal usa los términos solidaridad y fraternidad. Acá hay un largo, va a ir desarrollando temas, ¿no? Yo diría, si quiere, anoten esto en el 114, va a tomar el tema de la solidaridad y la solidaridad como servicio, y va a revisar el papel de la propiedad privada. Esto es muy importante porque de alguna manera introduce algún cambio en lo que viene considerando siempre la doctrina social de la Iglesia. Fíjense, cuando uno analiza la doctrina social de la Iglesia, esta dimensión de que del derecho a la propiedad privada es un derecho casi primario, acá lo va a derivar, va a decir el derecho natural a la propiedad privada es un derecho secundario derivado del principio del destino universal de los bienes. Es decir, va a decir, los bienes de la creación están destinados a todos. Y en esa destinación a todos, por supuesto, nosotros vamos a reafirmar el derecho a la propiedad privada, pero como un derecho derivado. Esta es una acotación interesante. Lo voy a leer porque puede dar pie a distintas interpretaciones. Este número 120, dice, me quiero hacer eco de una declaración de Juan Pablo II, que dice, Dios entregó la tierra a todo el género humano para el sustento de todos sus miembros, sin excluir ni favorecer a nadie. Por mi parte, quisiera observar que la tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho de propiedad privada como absoluto e inviolable y ha destacado la finalidad social de todas las formas de propiedad privada. Entonces el Papa dice, el derecho a la propiedad es entonces un derecho natural secundario derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Reafirma el derecho a la propiedad privada. Esto es fundamental, lo reafirma, pero dice, siempre esa propiedad privada tiene que tener una destinación social, también tiene que tener una mirada social, porque es un derecho derivado. Y de tal manera lo reafirma que en el número 127 va a recordar que en el mundo tenemos que aspirar a que todos puedan tener tierra, techo y trabajo. Todos puedan tener tierra, vivienda y trabajo. Este es el verdadero camino de la paz y es un camino que tenemos que tratar de desarrollar. Es interesante también en un número 123, algo que seguramente les va a interesar a todos, una visión muy positiva de lo que es la actividad empresarial, ¿no? Y ahora después voy a hacer un resumen de todo esto. Pero el número 123 dice, la actividad empresarial es una noble vocación dirigida a producir riqueza y mejorar nuestro mundo. Dios nos anima a desarrollar los talentos que nos dio y ha hecho de nuestro universo uno de los inmensos potenciales. En el plan de Dios, cada individuo está llamado a promover su propio desarrollo. Y esto incluye encontrar los mejores medios económicos y tecnológicos para multiplicar los bienes y aumentar las riquezas.
Por eso las habilidades empresariales son un don de Dios y deben ser siempre orientadas al desarrollo de los demás, a la eliminación de la pobreza, especialmente mediante la creación de oportunidades laborales diversificadas. Esto es interesante, ¿no? Fíjense, porque a veces, esto lo quiero aclarar porque a veces acá en la Argentina hemos interpretado, después vamos a hablar un poquito del tema, de que en el Papa hay una cierta inclinación hacia el populismo. Esta afirmación del valor del empresario, del empresariado como tal, es muy importante. Después va a hablar de populismo, si va a hablar bien y mal. Acá hay algo que yo quisiera aclarar, y esto está muy, pero muy definido en la doctrina de la Iglesia. Primero, que el bien y el mal están en todas partes. Entonces, hay políticos buenos y políticos malos. Hay empresarios buenos y empresarios malos. En el fondo, la gran grieta argentina no es entre unos y otros, sino entre la bondad y la maldad. Esa es la grieta fundamental. Y este es un principio moral importantísimo. Es decir, no se trata de que un sector sea bueno y otro sector es malo. No. Se trata de quiénes interpretan y quiénes están en ese sector actuando bien y quiénes están en el sector actuando mal. Esto lo digo porque en los próximos capítulos voy a desarrollar algún otro pensamiento del Papa que es interesante, que tiene mucha aplicación para nuestro país. Resumo este capítulo tercero porque vale la pena entonces. Recordemos, el amor es el que moviliza toda nuestra vida en el orden local, desarrollar la amistad social que nos prepara para esa visión universal de fraternidad y solidaridad. En este contexto, todos nosotros tenemos que aspirar a tener nuestro techo, nuestra tierra, nuestro trabajo y saber que todo esto que puede ser considerado la propiedad de cada uno de nosotros, el talento de cada uno de nosotros, tiene que estar abierto al bien de los demás. Capítulo cuarto. Este es uno de los capítulos quizás que está más desarrollado, del que voy a hablar menos, pero quizás el capítulo más claro. Es un capítulo que habla de las migraciones. Es un capítulo muy logrado, fácil de entender. Acá voy a decir nada más que esto. El Papa empieza diciendo que el problema o la resolución, la solución del tema migratorio consiste en desarrollar, facilitar y desarrollar aquellos lugares donde se originan las migraciones. Es decir, lo importante no es, en primer lugar, que tengamos que tener temas aceptando migrantes, sino lo importantísimo sería que en el mundo, sobre todo en este mundo globalizado, tomemos conciencia de cómo podemos hacer para facilitar que nadie tenga que salir de su tierra. Esta es la clave. O sea, el desarrollo de los contextos subdesarrollados que facilitan que la gente se vaya, esa es la clave del tema de las migraciones. Después, como esto no es un logro inmediato, tenemos que tener una actitud de apertura a los migrantes, tenemos que estar abiertos a todas aquellas personas que quieren encontrar una tierra, un lugar donde ser recibidos y poder desarrollarse como personas. Y pone como ejemplo la Argentina, ¿no? Como un país que se desarrolló en base a las migraciones. Nosotros somos descendientes de españoles, italianos, por la mayoría, generalmente, de alemanes, de ingleses, pero de irlandeses, pero fueron los que armaron nuestro país, ¿no es cierto?, los migrantes. Y bueno, esto él pone como ejemplo la Argentina de un pueblo que fue muy positivo en la recepción de migrantes. Este capítulo, vuelvo a insistir, está muy bien desarrollado, no es de tanto interés para nosotros, está más dirigido, me parece, al continente europeo. Y ahora vamos a entrar en un capítulo que es fundamental, que es el capítulo 5, que es el que habla de política. Y empieza diciendo la necesidad de un mejor tipo de política. Acá va a tomar temas que son para nosotros muy importantes, temas como el populismo,
temas como la evaluación del trabajo, de los movimientos populares. Bueno, y entonces, ¿cómo empiezo cómo empiezo anunciando este capítulo? Él va a decir esto: la política es muy importante y es anterior a la economía. Es anterior a la economía. Es decir, no es posible que sea la economía y los intereses económicos los que estén en primer lugar en el desarrollo de los pueblos, sino que la economía tiene que ser regida por la política. Esto es una discusión, si la traemos a la Argentina, es una discusión muy interesante, porque ustedes fíjense, muchos economistas van a decir los políticos se están obrando mal porque están tratando mal la economía argentina. Y acá entonces volvemos a lo que decíamos antes. La política, evidentemente, como dice el Papa, es la que tiene que manejar la economía y no la economía la política. Pero acá se trata de los buenos políticos y los malos políticos. Y se trata de los buenos economistas y los malos economistas. Y se trata de los buenos empresarios y de los malos empresarios. Es decir, si logramos tener buenos políticos, esos buenos políticos van a tener una visión que va a permitir que la economía se desarrolle en función del bien común, que es lo que esperamos todos, ¿no es cierto? Entonces, este capítulo yo diría que es quizás para todos los que estamos interesados por nuestro país, el capítulo que hay que leer con más detenimiento. Yo recomendaría que lo lean muy detenidamente este capítulo. Y va a empezar en el número 155 diciendo esto: la falta de preocupación por los vulnerables puede esconderse detrás de un populismo que los explota demagógicamente para sus propios fines, o un liberalismo que sirve a los intereses económicos de los poderosos. Fíjense, empieza hablando mal de los malos populismos y de los malos liberalismos. Esto es interesante porque después va a hablar del populismo, de cierto populismo bueno. Pero acá en el Papa hay algo que, esto se lo voy a explicar porque creo que yo lo sé y no creo que ustedes estén en condiciones de saberlo, ¿no? La palabra pueblo en Francisco siempre tuvo mucha repercusión. ¿Y por qué? Porque en la iglesia la palabra pueblo, la palabra religiosidad popular, fue muy importante en la época, en la década del 70. En la década del 70, ustedes recuerdan, hubo tendencias incluso en la iglesia de apoyo a ciertos movimientos violentos, como la guerrilla. Muchos cristianos entraron en la guerrilla y los obispos nos sentimos responsables en aquel tiempo. Y hubo algunos teólogos muy importantes, como el padre Gera, el padre Tello, que canalizaron esas inquietudes sociales por el lado de la religiosidad popular, valorando la religiosidad que estaba ya inserta en nuestro pueblo. Y desde ahí le viene al Papa esta visión de lo que es el pueblo, que lo va a desarrollar en el número 163. El concepto de pueblo, dice, naturalmente implica una visión positiva de los vínculos comunitarios y culturales. Esto, no, o sea, el pueblo no es la acumulación de gente. Según el Papa, el pueblo como tal tiene una cierta aspiración, una cierta visión, unos ciertos deseos de realización, y no es la simple acumulación de personas, sino que son personas pero que tienen un cierto fundamento espiritual y un cierto fundamento en valores. En ese sentido, entiende la palabra pueblo. Y entonces va a decir, es muy importante que cada uno de los habitantes de un pueblo tenga trabajo y no sea mantenido. Fíjense, esto nos toca mucho a nosotros. El mayor problema, dice el Papa, es que cada persona tenga empleo. Lo verdaderamente popular es brindar a todos la oportunidad de cultivar las semillas que Dios ha plantado en cada uno de nosotros, nuestros talentos, nuestra iniciativa y nuestros recursos innatos. Esta es la mejor ayuda que podemos brindar a los pobres, el mejor camino hacia una vida digna.
De ahí mi insistencia en que ayudar económicamente a los pobres debe ser siempre una solución provisional. Provisional, ¿eh? Insistencia ante necesidades urgentes. Es decir, esto es, traducido a la Argentina, ¿qué es? Miren, los subsidios no pueden ser algo definitivo. Tiene que ser siempre algo provisorio. Y lo que tenemos que procurar los argentinos como pueblo es justamente que todos puedan desarrollar sus talentos, todos puedan tener trabajo, todos puedan sustentarse ellos mismos y no vivir nada más que de la limosna que le podemos ofrecer, porque eso no ayuda al crecimiento y al desarrollo. Y acá entonces va a tomar también otro tema interesante, que es el tema de los movimientos populares, el número 169. Fíjense, acá voy a hacer una vuelta, como me indicaron, yo estuve trabajando en la crisis del 2001-2002, y ahí empezaron a surgir los movimientos populares. ¿Qué característica tienen en la Argentina los movimientos populares? Es muy simple, que son personas que no tienen representatividad, porque en la Argentina tenemos un 40-45% de gente que trabaja en blanco. Quiere decir, de los trabajadores, no de la gente que puede trabajar, tenemos un 45% que trabaja en blanco. Quiere decir que un 60% está en negro. ¿Y quién representa a esa gente que está en negro? Bueno, teóricamente la tienen que representar los políticos en la Cámara de Diputados, pero no siempre la gente se ve representada por los políticos. Por eso un buen político es aquel que verdaderamente representa y que entiende su misión como una representatividad. Pero los trabajadores que están en blanco están representados por los sindicalistas. Ahora, la gente que está en negro no tiene representación. Y de ahí surgieron los movimientos populares. Y hay que tomarlos en cuenta, porque en principio vamos a tener siempre como una visión negativa. ¿Por qué? Porque muchos de estos líderes de los movimientos populares no son buenos representantes. Y entonces juzgamos al movimiento popular por el líder que los representa, y como el líder muchas veces no es, digamos así, una persona que esté cargada de valores, entonces nosotros podemos tener una mirada negativa de los movimientos populares por los malos líderes que puedan representarlos. Pero como tal es algo novedoso, es novedoso en nuestro país y en el mundo, que aparezcan estos movimientos que representan a los más pobres. Y entonces, fíjense, si vamos al año 40 nuestro, del siglo pasado, 40-50, los pobres que eran los trabajadores. Los trabajadores eran los pobres, pero todos trabajaban. El peón de campo quizá era el trabajador más perjudicado, porque no tenía representatividad, dependía mucho que lo echaran o no lo echaran, pero trabajaba. Hoy en día hay mucha gente que no tiene trabajo. Muchos no tienen trabajo porque no quieren, pero muchos otros no tienen trabajo porque no pueden conseguir trabajo. En esta pandemia, además, esto va a ser un gran problema después de la pandemia, que todos puedan tener trabajo. Entonces, mientras no podamos ofrecer el trabajo a todos, estos movimientos populares representarán, de algún modo, son representativos de todo ese universo que no tiene posibilidad y acceso al trabajo. Paso al capítulo sexto. El capítulo sexto es un capítulo donde nos invita al diálogo y a la amistad, al diálogo y al encuentro. Es una aplicación, de alguna manera, del término de fraternidad a lo que es la vida nuestra. Y como toda esta encíclica está, como decíamos muy bien, ¿no es cierto?, basada en la relación de unos hacia los otros, fundamentada en el amor y en la fraternidad y en la solidaridad, él dice, bueno, en una sociedad hay que dialogar. Y dialogar aquí retoma de alguna manera un concepto de Pablo VI, muy importante, en Ecclesiam Suam, ¿no es cierto? Las condiciones del diálogo, Pablo VI las había fijado muy claramente, que se trata de escuchar al otro, de valorar al otro, de no predisponerse ya de entrada con
preconceptos y con prejuicios mal respecto de los otros. Bueno, este capítulo fundamentalmente habla de esto. Y entro en el último, en el capítulo 7. Este capítulo es muy importante para nosotros porque va a tomar cuáles son los caminos de encuentro, ¿no? Fíjese, todos estos últimos capítulos son el actuar, ¿no? Y acá retomo un tema que es fundamental para la Argentina, en los números 236, 237, que es el tema de la reconciliación. El Papa dice cómo tiene que ser la procedencia en un país que ha tenido problemas, en cualquier sociedad que haya tenido problemas y en el mundo, ¿no? El Papa va terminando hablando y diciendo que ya las guerras son algo que hay que terminar con ellas, va a terminar la encíclica diciendo hay que terminar con las guerras, hay que terminar con la pena de muerte. Y aquí va a decir, bueno, para poder superar los problemas, primero tenemos que enfrentarlos conociendo la verdad de los problemas. Fíjense, a nosotros todavía han pasado de la década del 70, han pasado más de 40 años y todavía tenemos problemas de aquel tiempo. El Papa dice, primero la verdad. ¿Qué pasó en un contexto, cualquier contexto conflictivo? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? No perder la memoria, porque la memoria de lo que pasó, siempre si la actualizamos nos ayuda a no proceder de la misma manera que se procedió en aquel entonces. Sin lugar a dudas tiene que haber justicia, porque la justicia es fundamental en cualquier país para tener convivencia, pero no puede terminar todo en la justicia, sino que tenemos que llegar a la reconciliación. Yo acá voy a poner un ejemplo que en otras charlas lo he puesto, que me parece muy interesante. Cuando yo era obispo de Rafael hace muchísimo tiempo, estaba visitando presos en la cárcel de Coronda y me encuentro con un juez. Y un juez que era de Rafael, un juez muy bueno. Y bueno, empezamos a hablar y entonces yo le pregunto qué estaba haciendo ahí. Y me dice, bueno, estoy visitando a los presos que yo condené. Porque me decía, la misión de un juez no termina con decir usted tiene 15 años de cadena, usted tiene 20 años, sino que la misión de un juez tiene que continuar para ver si esa persona que condené se está recuperando, sí o no. Yo ese ejemplo lo pongo siempre, por ahí alguno que ya escuchó, me lo escuchó ya, porque a mí esa actitud del juez me pareció que es una actitud como elementalmente cristiana. El Papa de alguna manera cuando habla de reconciliación está diciendo esto. Los problemas pasados no pueden ser motivos de nuevos enfrentamientos o de habernos quedado nada más que en la actitud del pasado, habernos quedado en una actitud de una memoria resentida, sino que tenemos que buscar cómo reconciliarnos a través de la verdad, a través de la justicia, pero superando incluso la justicia con una mirada reconciliatoria. Este capítulo hay que leerlo porque es un capítulo muy importante. Y con esto entonces tenemos una visión un poco genérica de lo que es esta encíclica. Les dije, no es una encíclica fácil. Y la recomendación mía con esta introducción es que ustedes al leerla vayan marcando los puntos que creen que tienen mayor interés y después vuelvan sobre ellos, ¿no? Yo creo que hay que tomar en esta encíclica estos marcadores y a medida que un punto a uno le interesa, marcarlo, volver sobre él. Ustedes van a encontrar conceptos. Bueno, en esta encíclica hay muchos conceptos. Yo diría, hay otras encíclicas de papas donde uno dice, bueno, acá hay un tema central muy claramente definido y consecuencia. En esta encíclica hay un tema central, que es la fraternidad, que es la solidaridad, que es la relación de unos con los otros. Pero va a haber una acumulación muy grande de conceptos. Y a veces, si uno no los lee bien, puede encontrar hasta contradicciones. Hay que leer bien para ver que no son contradicciones, sino que son complementarios los conceptos. Pero es una sumatoria de conceptos. Entonces, mi recomendación es leerla, marcar los puntos que me interesan y después volver sobre ellos. Bueno, yo ya llevo 45 minutos hablando, creo que es el tiempo pedagógicamente indicado
por lo menos cuando yo estaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, como nos hizo recordar nuestro amigo al principio, las clases duraban 45 minutos. Creo que después se corrieron a 40, pero era lo que uno podía prestar de atención. Ya que ustedes ya han estado atentos 45 minutos, para mí es un éxito notable. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o qué es lo que hacemos ahora. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, la parte más interesante, necesaria o igualmente interesante, es la del diálogo, para que todos tengan ocasión, o algunos tengan ocasión, a nombre de otros, de expresar preguntas, opiniones y enriquecer esta conversación. Así que le voy a pedir a Florencia a ver si tenemos a alguien anotado ya para hablar. No, anotado no, pero viste que últimamente están temerosos para preguntar. Así que quieren. Bueno, entonces la hago yo para salir de Vamos, la, para, digamos, entibiar el ambiente. La primera dificultad que uno encuentra es cierto utopismo, es decir, en algunas de las palabras que encontramos. Por ejemplo, cuando habla de economía popular, ¿es que acaso hay una economía antipopular o impopular? Es decir, esas expresiones parecieran lo mismo que el lema tierra, trabajo, techo, en un mundo que hoy por hoy se está informatizando, donde algunos elementos materiales pareciera que no tuvieran tanta importancia en el futuro. Son casi dos preguntas en una. Bueno, por empezar, yo creo que la encíclica, yo lo tenía anotado esto, la encíclica se puede decir que aspira a ciertas utopías, es verdad. Ahora, alguna vez a mí como obispo me han dicho, bueno, lo que propone la iglesia muchas veces es utópico. Y yo digo, en una sociedad, alguien tiene que proponer utopías. Y justamente el orden religioso, de alguna manera, como nosotros pretendemos alcanzar a Dios, llegar a Dios, de alguna manera, el orden religioso es el orden más indicado para proponer utopías, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cuando hablo de economía popular, es una cosa muy interesante. El Papa dice, hay una economía que es la que todos nosotros conocemos, que es la que rigen los economistas, que es la que le lleva a Guzmán a tener que pagar la deuda externa, que la tenemos que pagar entre todos. Esa es la gran economía. Pero después hay otra economía, que es la economía que puede surgir de abajo hacia arriba, que hay que tenerla en cuenta, porque esa es la economía de la cual está viviendo mucha gente. Fíjense, en el 2001-2002, yo estaba escandalizado, porque volvimos al trueque en esa época. El trueque es una cosa de cuántos siglos atrás. Y volvimos al trueque. Y ese trueque le permitió a mucha gente sobrevivir. Y era la economía que surgía de abajo hacia arriba. Cuando yo vi que había trueque, me quise escandalizar, me escandalicé. Y después me fui convenciendo, bueno, porque yo visitaba los barrios en esa época y me daba cuenta que eso le permitía a la gente sobrevivir. Entonces el Papa dice, qué importante sería que los que tenemos más capacidad estemos atentos a ver qué reacciones pueden surgir también de abajo hacia arriba, en esa economía popular. Y en vez de fijarle, nada más que nosotros, un estilo económico, ver qué es lo que puede surgir de ellos para ir alentando e incentivando lo que pueda surgir de ellos. ¿Ven? De alguna manera puede haber un pequeño empresariado de los más pobres. Bueno, ver, ahí es un tema muy complicado, porque fíjense, en los contextos, para empezar, ¿la pobreza es buena o es mala? La pobreza como tal no es buena, porque genera un contexto tal donde la gente no vive bien y entonces eso se presta a mezquindades, se presta a una serie de situaciones de inhumanidad. Eso no es bueno. Pero, dado que existe, en vez de dejar que la economía la manejen los narcotraficantes, como muchas veces la manejan ellos en las villas de emergencia, ver si podemos facilitar que la gente buena que existe en los barrios populares puede inventar algo, algún movimiento económico que les permita una cierta sustentación y ver cómo se puede alentar todo eso. Esto puede ser utópico,
pero por lo menos una orientación que a mí me parece que tiene mucho valor, ¿no es cierto? Por ahí me escribieron que si pueden, se pueden preguntar lo que quieran, así yo con Bien, gusto. Y no, creo que Florencia, Carlos Reguna está anotado, ¿verdad? sí, sí, está Carlos, y antes tengo a Marta de Antueno que le pregunta, monseñor, no tocó el capítulo 8 desde el diálogo, ¿no lo considera fundamental? A ver, repetime la pregunta, porque no te la entendí. Que no tocó el capítulo 8 desde el diálogo, si no lo considera fundamental. Bueno, lo que pasa es que yo no llegué a explicar el octavo, porque el octavo es justamente las religiones al servicio de la fraternidad, ¿no? Entonces, es muy importante, sin lugar a dudas, pero prácticamente estaba desarrollado todo el tema anteriormente, ¿no? Lo que interesa aquí es que, fíjense, este es un gran avance que hemos tenido en el siglo, finales del siglo, después del Concilio Vaticano II. Fíjense una cosa muy interesante. En la Argentina, en el único contexto donde no hay grietas es en el orden religioso. El único contexto donde hay diálogo frecuente y positivo es en el orden religioso. Por eso ese capítulo yo lo vi porque de alguna manera retoma todo lo que había dicho antes, la fraternidad, lo aplica al orden religioso. Pero vale la pena insistir en esto, ¿no? Justamente en el orden religioso hemos podido avanzar tanto en el diálogo que, fíjense, esta encíclica se basa en un encuentro del Papa con un imán. Si volvemos a un siglo atrás, era imposible que un Papa se encuentre con un imán. La Suma decía, ahí estamos en una religión equivocada, estamos en una visión religiosa equivocada, no tenemos diálogo. Hoy en día, que un papa se encuentre con un imán y entre los dos de alguna manera coincidan en que la fraternidad tiene que ser el nuevo nombre de la relación entre todos los habitantes de un planeta, es una cosa extraordinaria. Bueno, muy bien. Carlos Reguna quiere hacer un comentario. Carlos. Y buenas tardes, monseñor. Me acuerdo que usted estuvo cuando yo era presidente de este club hace muchos años en un almuerzo, en esa época presencial, obviamente, y hay una frase que me hizo acordar en este momento. Usted dijo que teníamos que ser hijos de Dios, hermanos de los hombres y señores de las cosas. Así es. Y me parece que está muy ligado a lo que hemos hablado recién y lo que usted explicó también. Con respecto a la economía popular y digamos a las distintas formas que uno puede ver la economía, quería simplemente recordar algo que le oí decir varias veces al profesor italiano Stefano Zamagni, que hacía siempre hincapié en tener en cuenta toda la parte de la economía que es gratuita y que no se computa, que no se toma en cuenta en el Producto Bruto, y por lo tanto entonces los economistas y los políticos no la valoran porque el aumento de este tipo de solidaridad no se refleja en las cuentas nacionales. Y sin embargo es realmente muy importante, tiene una magnitud enorme, pero difícil de medir porque justamente nadie hace esfuerzo por medirlo. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Es absolutamente, digo, no creo que tenga ningún comentario que hacer, sino decir que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y es un tipo de economía que no, claro, que no aparece en las estadísticas, por decir así, pero que le permite a mucha gente vivir y sobrevivir, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo también que tiene que ver con el sentido popular. Otro ejemplo de cuando era obispo de Rafaela. Yo fui obispo de Rafaela en el año 77 al 83. Hubo dos accidentes en Rafaela, ¿no? Dos accidentes simultáneos en los cuales paralelamente, uno de automovilístico, ¿no? Uno de gente de clase media, otro de gente pobre. En los dos accidentes quedaron huérfanos, en un caso 2 chicos y en otro caso 3 chicos. A la gente de clase media, a los 2 chicos de clase media, nos costó enormemente
conseguir quién se hiciera cargo de ellos. A los 3 chicos del orden de la pobreza no hubo ni necesidad de buscar quién se hiciera cargo, porque rápidamente aparecieron familias que adoptaron a esos chicos, ¿no es cierto? Bueno, eso muestra, esto tiene que ver con el concepto de pueblo, el buen concepto de pueblo. Vuelvo a insistir, ¿no? No tenemos que hacer idealizaciones. Al decir pueblo no tenemos que pensar que todos en el pueblo son una maravilla. Ahí también en ese contexto están los narcotraficantes, están todos los tipos que explotan al pueblo, que explotan a los chicos. Pero ahí hay un sentido, también en la gente pobre, un sentido de fraternidad, de solidaridad, muchas veces notable. Yo puse ese ejemplo porque es un ejemplo muy válido, ¿no? En ver, no se trata de un tema económico, acá se trata de un tema humano. Pero hasta qué punto rápidamente apareció la dimensión solidaria en un contexto y no tan rápidamente en otro contexto, ¿cierto? Bien. Ahí alguien estaba por decir alguna afirmación o una pregunta, no sé quién. Bonazzi, ¿dónde estará Bonazzi? Bonazzi, Eduardo, habilitate el micrófono, por favor. Bonazzi, ¿se fue? No, ahí está. No lo veo. Está buscando la habilitación del micrófono. Escucha, Eduardo, ahí está. Ahí Sí, está. hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, monseñor, ¿me escucha? Sí, sí, Bueno, felicitaciones, realmente es la segunda vez que lo escucho. Yo lo escuché en la conferencia que mencionaba el doctor Regúnaga anteriormente en el Club del Progreso y bueno, otra vez me sorprende por la sencillez del diálogo y la profundidad para explicar las cosas. Pero el comentario que le quería hacer es que, igual que usted, el otro día, creo que fue antes de ayer nomás, me sorprendió también el tema de la reaparición del trueque. En la estación Casero del partido de 3 de febrero, en la plaza, ya hay gente que está haciendo trueque. Yo realmente me quedé anonadado porque dije, ¿cómo? Con todo lo que aparentemente se está dando de ayuda y todo lo que está ocurriendo, que aparezca nuevo trueque, crisis del 2001, me quedé estupefacto. Bueno, la pregunta sería, esta suerte de regresión cíclica que tiene la Argentina, desde su punto de vista cristiano, ¿no considera que es algo difícil de encarar o es algo casi imposible de corregir? Porque que se vuelva a repetir una cosa así realmente es sorprendente, ¿no? Bien, yo creo, respecto de nuestro país, creo que vamos a estar en una crisis mayor que la del 2001. Porque fíjense que estamos prácticamente, bueno, en el 2001 llegamos casi al 50% de pobreza. En este momento estamos en el 40% o un poquito más. O sea que la pandemia ha sido tremenda y la economía o el intercambio económico se ha detenido prácticamente en la Argentina. Todo eso no puede sino tener consecuencias muy negativas para nuestro país, ¿no es cierto? A mí no me asombra, no sabía que había esto que usted nos está diciendo, que encontró que el trueque volvió a aparecer, pero no me asombra que vuelva a aparecer el trueque. Y por más que haya subsidios, que como decía antes, son un paliativo, pero no pueden ser de ninguna manera, pueden ser algo estable. Tendremos que hacer lo imposible nosotros en la Argentina para que desaparezcan los subsidios y para que todo el mundo, como dice el Papa, tenga trabajo, ¿no es cierto? Pero no me asombra que están reapareciendo ahora el trueque, porque incluso con los subsidios solos no alcanza para vivir. La gente que recibe subsidios no tiene el ingreso necesario para subsistir. Entonces es normal que vayan apareciendo estas formas de economía popular para que la gente pueda tener subsistencia, ¿no? Bueno, acá es interesante, yo no me quise detener, porque no puedo, les digo, la sigla es muy larga. Traten de ver, cuando el Papa habla de populismo, que él habla de populismo, en un momento habla bien y en otro momento habla mal de populismo, ¿no?
Lo mismo que en un momento habla bien y en otro momento habla mal del liberalismo, ¿no? Entonces, él distingue, como diciendo, hay algo bueno y hay algo malo. No todo populismo es bueno, no todo liberalismo es bueno, no todo liberalismo es malo, no todo populismo es malo. Es interesante, por eso le decía que hay conceptos que si uno no se detiene un poquito, pueden aparecer como medios contradictorios. Hay que tener cuidado, por eso en una lectura más detenida. Florencia, tenemos anotado a José Amiune, me parece, ¿no? Tengo varias. De golpe Ah, se bueno. me hicieron todos. Bueno, esperen porque me perdí yo. Amelia Labat. Carbó. No, voy por orden, así no me pierdo, ¿sí? Por favor. Amelia Labar te pregunta, la corrupción está muy extendida entre los gobernantes de distintos países. No siempre la iglesia se manifiesta claramente. No es una pregunta, es como una afirmación, supongo. Es una afirmación. Bueno, evidentemente no podemos sino hablar mal de la corrupción, ¿no es cierto? Es un mal gravísimo y tenemos que tratar de erradicarlo en la medida de lo posible, no solamente en nuestra sociedad, sino del mundo entero, ¿no? Fíjense que en todos los órdenes, fíjense qué notable, fíjense, cuando el Papa habla de los migrantes, hay corrupción también en los migrantes. Los pobres hombres y mujeres que tienen que emigrar de un país a otro a veces están sometidos a algunas personas que los explotan y que les venden pasajes falsos sabiendo que quizá van a morir en medio del Mediterráneo. O sea, la corrupción se mete en todas partes, lamentablemente. Y en eso hay una regresión. Por eso el primer capítulo, que es un capítulo donde la visión del Papa, yo decía, es negativa, tiene cierto fundamento, ¿no es cierto? Es decir, a mí me impresionó cuando leí el primer capítulo, dije, pucha, no encontramos nada demasiado positivo en este mundo. Pero claro, yo comparo, ¿no?, con lo que fue el humanismo cristiano de la posguerra en Europa, ¿no? Dirigentes que eran cristianos verdaderamente, que sacaron a toda Europa del desastre, de la destrucción, y lo sacaron portándose bien, es decir, y teniendo el bien común como objetivo fundamental. Bueno, cuando el Papa habla bien de la política, habla bien de esa política, de la política que tiene como objetivo fundamental el bien común, ¿cierto? Bien. Bueno, una pregunta medio larga, porque viene con mucha introducción de A ver Fumagalli. si la escucho bien, vamos a ver, a ver. La voy a sintetizar porque es muy larga la introducción. Me parece bien. Dice, ¿cómo deberíamos actuar para que a través del episcopado pudiéramos lograr ser tenidos en cuenta? Porque él habla de las propuestas que nunca llegan a concretarse. Entonces, dice, aún más cuando existe una aparente preferencia hacia ciertos liderazgos con algún perfil mesiánico e ideologizado. Bueno, a ver, los liderazgos mesiánicos son malos de por sí, porque el único Mesías que nosotros reconocemos es Jesucristo. No hay ningún liderazgo mesiánico. Y cualquier líder que se presente como líder mesiánico es un mal líder y lamentablemente en la historia de la humanidad, muchas veces esos líderes mesiánicos han tenido éxito y han tenido, fíjense, pensemos en lo que han sido el siglo pasado, los líderes ideológicos como Stalin, como Hitler, que llevaron a la humanidad al desastre, ¿no es cierto? Bueno, no estamos libres porque en nosotros el bien y el mal está. Está el pecado y la gracia. Está en nuestro corazón. Y uno puede pensar que países que nosotros hoy admiramos como Alemania se hayan dejado conducir por un líder como Hitler. Yo leo mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Uno se queda asombrado, que sin embargo fue así, ¿no es cierto? Fue todo un país que fue atrás de un líder que los llevó al desastre y a la ruina. Entonces no estamos libres de eso. Y tenemos que tener un gran cuidado, y el Papa entonces nos previene frente a esos mesianismos que siempre terminan mal, ¿no es cierto? Fíjense, todos los dirigentes somos personas, entonces no tenemos que idolatrar a ningún dirigente, no tenemos que divinizar y endiosar a ningún dirigente.
tenemos que tratar justamente a través del diálogo, a través de la amistad social, también de ayudar a nuestros dirigentes a que sean buenos dirigentes. Tenemos que facilitarles que ellos sean buenos dirigentes, ¿no es cierto? Esa es un poco la misión que tenemos y por eso la necesidad de dialogar entre nosotros y de generar conciencia entre nosotros para que los dirigentes terminen ellos de obedecer al pueblo y no de usar al pueblo, ¿no es cierto? El líder mesiánico, en última instancia, usa al pueblo para su propia autoexaltación. El líder tiene que estar al servicio del pueblo, no usar al pueblo para autoexaltarse. Bien. Pepe, a mí te abrís el micrófono, por favor, porque querías hacer una pregunta. Ahí está. Sí. Muchas gracias, monseñor, por su ilustrativa charla. Yo quisiera hacer una pregunta y una reflexión. Voy a hacer primero la pregunta. La pregunta es la siguiente, referida al capítulo 2, donde usted habló de la parábola del buen samaritano, y la propuesta del Papa Francisco es que deberíamos ser todos prójimos de todos. La pregunta es la siguiente, si en un mundo tan pequeño como el mundo al que advino Jesús, los samaritanos no le dirigían la palabra a los judíos, ni los judíos a los samaritanos, y los judíos tampoco hablaban con los cananeos, y tenemos un pasaje que a mí, como cristiano, como católico, me ha desgarrado toda mi vida, que es cuando la mujer cananea, cuya hija se estaba muriendo, va detrás de Jesús y sus apóstoles, implorándole que salve a su hija, y Jesús permanece impasible, mientras los apóstoles le dicen, échala porque viene dando voces, y de pronto Jesús se para y le dice, yo he venido a salvar a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, y no es bueno que el pan de los hijos se les eche a los perrillos. Caray, qué respuesta, ¿no? Para alguien que uno debiera considerar el prójimo. Y la mujer le contesta, sí, pero hasta el pan que cae de la mesa del padre alimenta a los perrillos. Si en un mundo tan pequeño había tal dificultad para admitir al otro como el próximo, como el prójimo, a mí me gustaría una reflexión suya, a ver si me resuelve este dilema entre Jesús y la mujer cananea. Porque entonces sí, voy a poder entender que en un mundo tan globalizado como este, de mayores dimensiones, nos podamos sentir todos prójimos de todo. Y la reflexión deriva de la pregunta. Es decir, a mí la encíclica me parece maravillosa. Admiro enormemente todo lo que se propone desde aquí y daría mi vida por ver concretado, no sé si los 7 puntos, pero que de alguna manera se diera la reconciliación. Al fin y al cabo, Jesús decía que su ministerio era un ministerio de reconciliación, es decir, la reconciliación del hombre con Dios, básicamente. Y para estar reconciliado con Dios hay que estar reconciliado con el prójimo. Nuestro país es un tremendo ejemplo de ausencia de reconciliación o de reconciliaciones tardías. Hace unos días yo recordaba con un amigo muy radical que me decía, fíjate qué humildad la de Balbín, que saltó un cerco para reconciliarse con Perón. Pero los dos se reconciliaron muy tarde.
Es decir, Perón se moriría 6 meses después y Balbín no sé cuánto tiempo más, pero nos cuesta reconciliarnos. Y a mí me parece que esos dos puntos, por lo menos a mí, son los que más me han tocado de esta encíclica y me gustaría, si usted me puede responder la pregunta y una reflexión sobre la reconciliación, ¿por qué nos cuesta tanto a los argentinos? Bien, en primer lugar, respecto del tema bíblico, la respuesta de Jesús tiene que ver con su misión. En realidad él viene primero a continuar la obra de Dios que había elegido al pueblo judío entre todos los pueblos de la tierra para que ese pueblo fuera un pueblo mesiánico, para que de ahí surgiera la mesianidad universal. Y el pueblo judío lo rechaza a Jesús, es decir, los dirigentes judíos lo rechazan a Jesús. Pero él quiere mostrar que su primera misión era decirle: yo soy el Dios de ustedes, el Dios de los judíos, el Dios de Isaac, de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese soy Dios, ese es el Dios que está presente delante de ustedes. Y a través de ese pueblo, en el plan de Dios, a través de ese pueblo, iba a aparecer la manifestación de Dios a toda la humanidad. Pero el pueblo, los dirigentes de ese pueblo lo rechazan a Jesús. Lo bueno es que a la cananea la termina curando, como diciendo: bueno, te voy a hacer como un adelanto de lo que voy a hacer después. Es como un signo de lo que después va a hacer, que va a dar la vida por toda la humanidad, ¿no? Que era lo que él pretendía, que el pueblo judío fuera el pueblo redentor de la humanidad, porque era el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento. No se pudo dar, entonces él dice: bueno, yo sí voy a dar la vida por toda la humanidad. Esta sería un poquito la respuesta a eso. Lo segundo es, mire, en la Argentina no hemos terminado de superar algunos esquemas ideológicos. Si a mí me pregunta por qué no hemos podido llegar a la reconciliación, es que porque todavía hay residuos ideológicos importantes que sigan teniendo vigencia en el contexto de vida nuestro, y la ideología no permite el diálogo y no permite el encuentro. En el siglo pasado hubo fascismo y hubo marxismo. Fue el siglo de las ideologías y fue el siglo de las grandes guerras, pues las ideologías no dialogan, las ideologías pelean, las ideologías no se reencuentran. Entonces, todo lo que sea resto de ideología, resabio de ideología, es lo que impide la reconciliación. Y en nosotros eso es lo que nos ocurre. Lo que impide la reconciliación son los resabios ideológicos que todavía existen en nuestro pueblo. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, las últimas dos preguntas, ¿sí? María Cristina pregunta: ¿qué luz ve usted en nuestro país cuando la pobreza tiene causa común en la falta de educación y exceso de dádivas estatales de hace 50 años? Bueno, yo ministro de Educación no soy, así que no puedo resolver todos los problemas de la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Acá estamos ante un problema muy serio, educativo, muy serio, y yo creo que ahí algo tiene que ver con la respuesta anterior. Hay algún tipo de carga ideológica en el contexto educativo que impide. Fíjense, teníamos un sistema educativo ejemplar en el mundo. Teníamos un sistema educativo ejemplar en el mundo. Y hoy la gente está haciendo cola en los colegios nuestros católicos pobres. La gente hace cola para anotar sus hijos. Es decir, la educación estatal, que era ejemplar en el mundo, y se la debemos en gran parte. Ahí, bueno, podemos empezar a hacer historia, pero evidentemente la iglesia se peleó un poco con Roca, con Sarmiento, pero fueron tipos que tenían Alberdi, y sobre todo tenían una visión impresionante. Y ellos pensaron: este país lo vamos a sacar adelante fundamentalmente poblándolo y educándolo, ¿no es cierto? Bueno, hemos dejado caer eso, y eso tiene muy malas consecuencias en nuestro país. Pero bueno, ¿cómo lo reconstruimos? Y yo creo que en la medida que podamos ir desideologizando el tema educativo, vamos a poder avanzar mucho en ese sentido.
Bien. Y la última pregunta la quiere hacer María Carbo, o Carbó. Ya está habilitado el micrófono. Tiene que... Lo tenía habilitado, María, lo tiene que volver a No, pero habilitar. tiene que... Perdón, ahí está. mutear. Gracias. Gracias, monseñor. Muy aclaratorio toda la exposición. Yo me quedé muy conmovida con el tema de la amistad y el encuentro. ¿Cómo podemos en este momento, pero recién lo dijo cuando lo difícil que es el diálogo nosotros, esta grieta que tenemos de muchos años, da la sensación que ninguna de las partes busca intención de que haya amistad y encuentro, porque y es como que hay algo malo, perverso que se mete en el medio, y creo que también ahí están los medios, porque es mucho más interesante que se odien uno al otro, como está pasando hoy, por ejemplo, ya en la plaza, y es que ese encuentro, tenemos que rezar para que haya de nuevo un diálogo, como hubo en el 2001, que también fue un año, un encuentro dificilísimo. Acá yo te hago una reflexión personal. En el 2001 tenemos una ventaja muy grande, estábamos en una crisis muy fuerte, pero todos queríamos salir de la crisis. Todos queríamos salir de la crisis. Entonces los políticos, los sindicalistas, los empresarios, todos se pusieron fuerte. Incluso yo ahí tengo una valoración personal del presidente Duhalde, que de alguna manera tomó el timón, y sobre todo los economistas que tuvo Duhalde, Lavagna, pero anteriormente, no me acuerdo el nombre del primer ministro de Economía. Remeslenikov. Remeslenikov, exactamente, bueno. Bueno, todos, yo digo, políticos, sindicalistas, todos pusieron el hombro. En cambio, en este momento, la grieta es mucho mayor, la grieta del desencuentro, ¿no? Y hay posiciones tomadas mucho más firmes que impiden, para mi gusto, un diálogo fecundo. Y ahí yo rezo mucho por eso, para que pueda desaparecer. Incluso yo digo, la Iglesia no se ve tan facilitada, en este momento no se vería tan facilitada para poder unir a todas las partes que están enfrentadas. No es fácil, no es fácil. Y hay muchos intereses corporativos muy acendrados que impiden este encuentro, este diálogo, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Nosotros tenemos que, por lo menos, seguir insistiendo en la predicación y en seguir poniendo esto como un ideal, aunque podamos decir son ideales un poco utópicos, pero tenemos que seguir planteándolos, porque es la única salida real y verdadera que vamos a encontrar los argentinos. Yo espero que en algún momento lleguemos a esto. En este momento, en esta situación concreta, no me parece tan fácil poder lograrlo. Bueno, muchas gracias, y vamos a aplaudir, por supuesto, No, está bien. Que ha sido muy buena, en un tema muy difícil, por cierto, también, que todos sabíamos de antemano que había dificultades y rispideces a lo largo del texto, que usted ha sabido encuadrar bien, y le queremos agradecer mucho esta palabra, que ha sido muy aclarado mucho algunos aspectos, y ha advertido las dificultades para el buen lector, para el que con buen ánimo se ponga a leer. Así que bueno, se lo agradecemos muchísimo, esperemos que haya sentido usted que ha estado bien recibido por nosotros. Por supuesto. Muchas gracias. No, por supuesto. Bueno, Dios lo bendiga mucho, muchas gracias, y Dios lo bendiga mucho a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, buenas noches a todos. Igualmente a ustedes. Muchas Roberto. gracias, buenísimo. Buenas noches, Roberto. María. Y, perdón. Pedile a Casareto que nos mande algo escrito para Me la parece que revista. ya se retiró, le vamos a tener que escribir, porque me parece... Está ahí. Está ahí. No, Estoy todavía, pero... bueno, entonces Pero sí. lo que pasa es que yo no tengo escrito todo esto. Yo esto lo tengo
medio apuntado así nomás. No, Escrito le cuando hace lo la tenga- encíclica. Sí, cuando lo tenga, mándenos algo para nuestra Gaceta, que Bueno, siempre ya veremos. publicamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Vicente. Gracias, Vicente.